Los años jóvenes, nos devuelven a nuestra vida adulta aquellos niños o niñas que de alguna manera pasaron por nuestras vidas, por la escuela, por la amistad de la mamá, cuando era compañera mía en el Colegio Santísima Virgen Niña. La vida, y esa vida también trae aparejada esta situación extraordinaria de los profesionales que van y vienen y van a lugares increíblemente sustanciosos para profesionalizarse, para crecer, para pensar en el otro. Y aquí tenemos a quien hace bastantes años viene a la comunidad de Villocampo como una especialista, pediatra especialista en neumonología infantil. Nada menos que esa especialidad, una especialidad específicamente para niños. Porque ¿quién no se preocupa cuando de noche aparece esa fiebre, esa tos, ese resfrío? Por eso tenemos con nosotros a la estimadísima doctora pediatra especialista en neumonología, Cecilia Daniela Cohen Gómez. Muy bienvenida, gracias por esta aceptación de la invitación de Entre Nosotros. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, es un placer para mí estar con mi seño, así que estoy encantada de estar acá, muy encantada. Bueno, Daniela, nosotros voy a tener que tratarte de tú, porque es algo que no puedo evitarlo. Nosotros cuando conocimos tu estadía en Villocampo y la trayectoria que habías realizado y que seguís construyendo en este devenir, la verdad que nos sentimos muy felices por ti y por lo que significa para todos los niños y su salud y las familias por ende. ¿Cómo surge esto de la especialidad y en qué lugar lo hiciste? De hecho, te has recibido de médica cirujana y después viene todo. Ese posgrado. Exactamente. Cuando uno estudia yo estudié medicina en la Universidad de Corrientes, es una universidad pública y nacional también. Cuando uno termina la carrera de medicina, que en ese momento era médico cirujano, el título con el que uno terminaba porque tenía mucha orientación quirúrgica, luego de eso uno elige una especialidad o una carrera a seguir y se va orientando más o menos qué es lo que pretende a futuro. La verdad es que a mí lo que más me interesaba era hacer algo que implique toda la vida de alguien. Entonces, toda la vida de alguna persona, mucho tiempo, conocerlo, entrar en su vida, en su familia, y alguien me aconsejó que estudie pediatría. Y bueno, es que ya intrínsecamente estaba toda la vida allí. Exactamente, así que se rinde un examen de residencia que es por orden de mérito y uno después elige el lugar. Rendí para hacer la residencia de pediatría y entré en pediatría en el Hospital Pediátrico de Posadas Misiones. Soy muy viajera, así que me encantó irme a otro lugar. Y ahí en ese momento eran 3 años de residencia de pediatría. Después, a los 2 años que yo ingresé fueron 4, pero yo hice 3 años de pediatría. Me quedé 1 año más para, digamos, hacer lo que era emergencia pediátrica. Y en esos años empecé a ver que había mucha patología respiratoria, muchos problemas respiratorios, sobre todo en Posadas, que es un lugar bastante humilde, digamos. Claro. Y decidí... Y húmedo. Es húmedo, hay mucha patología, mucha gente pobre, humilde, y son generalmente los más vulnerables. Y no había especialistas, así que me fui al Hospital Garrahan. ¿De allí viajaste a Buenos Aires? De ahí me fui a Buenos Aires. ¿Y cómo se llega al Garrahan? ¿Es simple llegar? No es tan fácil. Es importante que lo comentes al televidente, porque tenemos una especialista que estudió en el Garrahan, que estuvo haciendo residencia allí en el lugar más importante para la salud de los niños en nuestra Argentina querida. Sí, la verdad que es un lugar único e increíble, es uno de los mejores lugares que hay en Latinoamérica, así que es impresionante. Cuando uno hace la residencia de pediatría,
te dan a elegir rotaciones por el país. Digamos, uno puede elegir el Hospital Garrahan o el Hospital Italiano o el Gutiérrez o viajar a cualquier parte. Y yo, ya pensando en una especialidad más, elegí el Hospital Garrahan y elegí los últimos meses de pediatría. Entonces veía si me gustaba, si me hallaba en Buenos Aires. Yo no conocía nada, así que elegí los últimos meses, preparé un bolsito y no me volví más. Y hasta ahora. Así que bueno, uno entra ahí al hospital, pide un permiso especial para rotar. Yo pedí en neumonología infantil y en esos meses ellos me conocieron, demostré interés en aprender y en hacer el curso. Se llama curso superior, lo mío es una carrera universitaria por la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Y para ingresar tenés que presentar un currículum. Con ese currículum vitae ellos evalúan si realmente amerita ingresar a la UBA, pero lo haces en el Garrahan. Claro, o sea, estás estudiando en la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires, exactamente. Pero desde el Garrahan, exactamente. In situ. Sí, esto se llama carrera de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Entonces uno ingresa a la carrera de posgrado, pero toda la carrera la haces en el Garrahan. Siempre la experiencia, siempre viviendo las instancias más profundas. Exactamente, la verdad que muy lindo. Fuera de la teoría total. Sí. Y a la vez también hay un sistema de becas para ingresar, en donde también uno presenta su currículum, un proyecto de qué es lo que querés hacer para poder ingresar, y también me aceptaron esa beca. Generalmente la carrera de neumonología son 2 años, yo hice 4, porque hice 2 de beca, 2 de la universidad, y me quedé a hacer otras cosas como tuberculosis, enfermedad en sueño, cosas que eran bastante nuevas en ese momento, y bueno, me terminé quedando 4 años, pero la verdad es que la experiencia es increíble, es única. Digamos. Ahora, está en la naturaleza del ser. ¿Cómo puede ser que personas que podrían pensar un poco más, decirse, bueno, voy a llegar a pediatría, voy a ser neumonóloga, pero seguir hasta tuberculosis, por ejemplo, es porque realmente fuiste dándote cuenta que el otro es importante para ti como médica pediatra, y en particular ese niño que tenés toda una vida por delante? La verdad es que cuando uno va a ese lugar se da cuenta que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, eso es real. Es real. Y realmente uno está entrenado ahí para algo muy grande. O sea, es un hospital donde uno tiene todo, tiene especialidades en todo. Entonces, cuando vemos un niño con un problema respiratorio, nosotros veíamos la parte respiratoria, pero teníamos una espalda atrás, tenía un problema en el ojo, venía el oftalmólogo súper especialista en algo, el neurólogo súper especialista en algo, y eso te va enriqueciendo. No es aplicable a esta zona. Claro, pero interdisciplinaridad. Exactamente, pero uno viene bastante entrenado como para darse cuenta acá qué chico tiene que uno derivar a un lugar como el Garrahan o un centro tan importante. Ese trabajo mancomunado de distintos profesionales de la salud, hoy lo traes a esta zona y podés pensarte a vos misma y saber cómo hacer para derivarlos. Exactamente. Nosotros, digamos, en ese lugar estás entrenado para patologías graves, para problemas severos. Entonces, venimos entrenados para darnos cuenta qué chico amerita una derivación, o qué chico amerita un estudio especial o no. Es como que uno tiene el ojo ya entrenado para eso, digamos. Entonces, de esa manera no se nos escapan tantos diagnósticos en el interior. Qué bueno. Ellos tienen mucha voluntad de enseñar gente para que esas personas vayan al interior. Claro, no que se queden en ese lugar. No que se queden en ese lugar. Por eso en tu currículum vitae dice, deja el Garrahan en un determinado momento para hacer esto, para hacer patria. Dejo el Garrahan y me vuelvo para la zona, que es muy difícil. Muy difícil. Sí. Yo vine en el 2014 a Reconquista,
me recibieron muy bien en el Hospital Central de Reconquista. Es un hospital que realmente está creciendo mucho lo que es el área pediátrica y cuesta mucho. Yo después de 4 años tengo recién un consultorio hace unos meses. O sea que fue armar el consultorio, Una entrenar. especialista de tu naturaleza recién Sí, tiene un consultorio. cuesta mucho y eso generalmente es en todos lados. Trabajé también en el Hospital Pediátrico de Resistencia, yo fui neumonóloga de ahí 3 años y también cuesta porque los lugares no tienen espacio, no están armados, no tienen una estructura como para que uno pueda hacer su especialidad como bien entrenado. Claro. Entonces es Esas bajar... son las carencias Sí. edilicias y las miradas a veces muy achicadas Sí. de las gestiones, ¿no? Es bajar Pero bueno. a atender en un pasillo, es bajar a no poder indicar algo porque la gente no tiene, empezar a hacer trámites que uno no estaba acostumbrado en un hospital tan grande. Eso cuesta Trámites mucho. como por ejemplo, hay muchos chicos que tienen problemas sociales. Te encontrás que tenés un chico con un problema respiratorio y estás buscando los medicamentos, estás buscando la aerocámara, pero el chico resulta que no tiene agua potable o no tiene una cama donde dormir o no tiene luz eléctrica, y ahí uno se da cuenta que esas necesidades básicas van a hacer que el chico no pueda mejorar nunca. Claro. Así que uno empieza a preocuparse ya no por el medicamento, no por la aerocámara, no por la fiebre, no por la vacuna, sino porque tenga agua potable, porque tenga luz, ver cómo se puede hacer, y eso te lleva mucho tiempo y desgasta también. Claro, es un compromiso humano muy grande. A veces... pero tampoco lo podés soslayar. Cuesta mucho. Despegarse. Dice que no hay que comprometerse, pero sí, No, ¿cómo imposible. no se va a comprometer un médico? Uno no puede no comprometerse y uno tiene que estar al nivel de todos. Uno no puede venir de un hospital tan grande con tanta tecnología, inclusive el vocabulario es diferente. Uno en Buenos Aires se expresa con terminología médica con el paciente. Y uno viene acá y tiene que bajar un montón de niveles, ponerse a la altura del paciente, explicarle de una manera que ellos entiendan. Si no los ayudas con las otras cosas básicas, el chico no va a andar bien. Entonces termina siendo una cadena el trabajo, digamos, de hacer otras cosas que no son por ahí de la especialidad. Claro, que uno quizás no se preparó para esa instancia. Exactamente. Que es un constante aprendizaje. Todo eso el tiempo. de la comunicación verbal, paraverbal, Sí, paralingüística y otras cuestiones que también tienen que ver con el abrazo. Sí. Daniela Cohen, especialista en neumonología. Pregunto, hay muchas enfermedades de esta característica, pero en esta zona es como que se replican y no terminan. Como que el niño, por ejemplo, vamos a hablar rápidamente de algunas enfermedades porque yo espero que este año, si Dios quiere y tu tiempo así lo permite, vayamos hablando de distintas cuestiones que tienen que ver con la salud y con la prevención fundamentalmente. Bueno, retomo. Cuando se produce o resfrío, o fiebre, o la tos en un niño que preocupa en demasiado a los padres, ¿cuál es el primer consejo de una especialista de esta naturaleza, que es la especialista justamente de las vías respiratorias, de todo lo que sea enfermedades respiratorias? En realidad, en pediatría, que es a lo que yo me dedico, pediatría que es desde los 0 años hasta los 15 o 16 años, en ese grupo etario las patologías más frecuentes son las patologías respiratorias. Entonces, un niño sano puede enfermarse 7 u 8 o 10 veces en el año de un problema respiratorio que a los padres preocupan mucho, y a lo mejor es un niño sano igual. En realidad lo que yo aconsejo es que se informen, que estén, digamos, a mí me gusta mucho educar en mi consultorio. Yo les explico un montón, les enseño qué son las enfermedades, cómo prevenirlas, y de esa manera me doy cuenta que, digamos, los pacientes la pasan mejor, porque por ahí uno
así al aire, dar un consejo cuesta más, porque uno le puede decir, bueno, si tiene mocos o catarro, no se asusten, y sáquenle los mocos con una perita sacamoco y después consultan, pero es muy al aire, digamos. Pero sí es importante que sepan los padres de que de cada 10 niños, lo más probable es que 9 sean niños sanos que están padeciendo un problema respiratorio, pero que no tienen una enfermedad grave o una enfermedad crónica que haga que ellos tengan que asustarse mucho. Claro, ¿y por qué se dan este tipo de situaciones de riesgo que los padres piensan que van a ser asmáticos toda la vida? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se replica? ¿Y cuáles son esas enfermedades más comunes en los niños y desde qué edades más o menos? ¿Es mucha pregunta? No, está perfecto. Las enfermedades respiratorias generalmente son más frecuentes en invierno, es por eso lo del artículo mío en la página. Sí, lo tenemos que decir, que doctora. Se llama Hola Otoño, Hola Invierno, y claro. Es un artículo en donde explica que en estas épocas, cuando viene el frío, cuando empieza el otoño, generalmente hay más enfermedades respiratorias y son muchos los factores. Por ejemplo, cuando hace frío tendemos a estar amontonados, el hacinamiento hace que uno se pueda contagiar más fácilmente de un cuadro infeccioso, el ambiente nuestro está contaminado, hay mucha contaminación ambiental. Dentro del hogar. Por ejemplo, en el hogar, por ejemplo, las cobijas. Lo que más contamina es el humo del cigarrillo, que aunque uno no lo crea, de cada 10 pacientes, 8 padres o familiares fuman, y eso influye ya desde el embarazo de la madre, ya influye en que si el niño tenga o no problemas respiratorios. Entonces, eso es uno de los grandes problemas, el humo del cigarrillo, la calefacción a humo. En nuestra zona hay mucha gente que usa salamandras o prende fuego para calefaccionarse, o a veces las estufas las prenden toda la noche y no abren las ventanas para que eso se oxigene. Todo eso favorece a las infecciones, el amontonamiento, a veces viven muchos en una pieza. El contagio se propaga más fácil en esos lugares, a veces la falta de vacuna, eso no es tanto un problema hoy porque se trabaja mucho con lo que es vacunas, así que hay mucha información hay mucho. Y en los hospitales nuestros pediatras, los pediatras de acá de la zona, las enfermeras trabajan mucho y se vacuna un montón, así que no hay muchos problemas, y la higiene tiene muchísimo que ver, el lavado de manos, cómo están alimentados los chicos, todo eso, digamos, esos son todos factores de riesgo que hacen a que ellos tengan más infecciones respiratorias. Bien. Ahora pregunto, hablábamos al principio de los niños más vulnerables, de las zonas más vulnerables, pero estas enfermedades no tienen clase social, me parece. No, para nada. Y a veces, por protegerlos mucho, por tener el calefactor, por no abrir las ventanas, porque está muy resfriado, que no le entre ese airecito, ¿no cometemos también el mismo error aquellos que tienen las posibilidades que no tienen los otros? Exactamente. De que el contagio sea más y que se prolongue la infección o la enfermedad, no sé cómo llamarla. Sí, el encierro, por ejemplo, es fundamental para que uno tenga una infección respiratoria. Por ejemplo, las escuelas, que el salón esté todo el tiempo cerrado. Claro. Por eso les aconsejamos que abran las puertas, que ventilen, que corra el viento. Eso hace que uno pueda eliminar todos los gérmenes, que entre el sol en lo posible, que los chicos salgan al patio, no es un problema, digamos. A veces los padres dicen, no, se va a enfermar si sale al patio con el frío, y no. El niño se va a enfermar si está en un lugar cerrado con poca ventilación, o en el hogar donde todos fuman, o donde hay otras personas resfriadas. Por ejemplo, los niños que al ser más pequeños, o sea, los menores, cuanto más chicos son, tienen su inmunidad más inmadura. O sea, el niño menor de 2 años o menor de 5 años y el anciano o el mayor de 65 años tienen la inmunidad inmadura. En un extremo de la vida
se está formando, así como está creciendo su cerebro, su pulmón, su corazón, que es todo chiquitito, todo inmaduro, sus defensas están así. También, de la misma manera, y están creciendo. Y en la adultez pasa lo mismo, uno empieza a tener defensas más bajas, más problemas por la misma vejez. Entonces son los dos extremos muy similares y son los que más se enferman. La diferencia del niño pequeño, el que tiene entre 0 y 6 años, es que generalmente él necesita de todas esas infecciones para crear inmunidad. Por ejemplo, un resfrío... Qué increíble esto, ¿no? Sí, es muy interesante. A ver. Y es como decían antes nuestras abuelas, vayan y jueguen todos y contágiense que es lo mejor que hay porque crean inmunidad. Y la verdad que es así. El niño sano, el niño normal, el niño que no tiene ninguna enfermedad de base, se puede resfriar o enfermar de cualquier parte de la vía respiratoria, llámese oídos, nariz, garganta, los bronquios, la laringe, los pulmones, se pueden enfermar entre 7, 8 y a veces hasta 10 veces por año. ¿Y eso por qué? Es porque el niño, todo lo que, germen que hay, lo reconoce como nuevo, crea inmunidad y después ese germen no lo vuelve a enfermar, que es lo que hacen las vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la varicela es una infección viral, se coloca esos virus atenuados, el organismo lo reconoce, hace inmunidad y cuando se agarra la varicela, ese paciente se contagia de varicela, no se enferma tanto porque el organismo ya conoce el virus y tiene otra reacción. Claro, hay como una barrera allí que se están uniendo ambas como para atenuar. Exactamente, es por eso, por ejemplo, cuando salió todo el tema de la epidemia de la gripe A, sí, es por eso que nos enfermábamos todos. Era un virus nuevo que nuestro organismo no conocía, no estaba adaptado, no tenía respuesta inmunológica, entonces al enfermarnos, al contagiarnos, nos enfermábamos realmente de gripe. Claro, porque era inevitable porque no estaba todavía en nuestro organismo. Exacto. No lo habíamos adquirido como prevención. Claro, no lo teníamos. Inmunológicamente no estábamos preparados. Claro. Los niños hacen eso todo el tiempo. Por eso es que a veces... ¿Y por qué se repite? Porque los virus son todos diferentes. Y van mutando año a año. Por ejemplo, el virus... Vamos a diferenciar virus de bacteria, puede ser, doctora. Bien. Los virus, nosotros tenemos infecciones por virus, hongos, bacterias y parásitos u otros gérmenes, digamos. Las bacterias tienen otra estructura molecular, digamos, al virus, son diferentes, pero la diferencia es que el virus es un germen que va mutando y va cambiando sus características. Trato de hacerlo fácil, claro, porque una morfología es complejo, sí. Entonces, es por eso que, por ejemplo, los virus, el de la gripe, nos podemos enfermar todos los años, porque el virus de la gripe que yo tuve en el 2018 va mutando y en el 2019 tiene otras características, entonces yo reacciono. Uno por eso se enferma, porque uno reacciona. Por ejemplo, la neumonía... las neumonías que eran graves, eran porque desde que estamos con las vacunas hace 10 años cambió completamente. Estamos hablando de los niños. De los niños siempre. Sí. La neumonía bacteriana, por ejemplo, es una bacteria que ingresa por la vía respiratoria, se mete a los pulmones y genera una infección. Esa persona en la cual el germen ingresó, automáticamente reconoce algo extraño y levanta temperatura, levanta fiebre. Esa fiebre nos está diciendo de que hay algo, o un virus, o una bacteria, o un hongo, y con el correr de los días vamos viendo dónde infectó. Si infectó el pulmón, vemos que el chico tiene tos, está agitado, se oculta un determinado ruido que nos orienta, se pide una placa. Y ahí el organismo lo que hace es, todas sus defensas van y trabajan en ese lugar para tratar de que la infección no se generalice, digamos.
Trato de hacerlo sencillo. Perfecto. Es para la gente. No, pero es perfecto. Gracias, por favor, gracias por bajar. Claro, hay que enseñar, sí, porque si no, no se entiende. Es docencia. Y eso hace que, digamos, todas las defensas estén trabajando en esa infección. Pero ¿qué pasa? Las bacterias suelen ser más graves y más complicadas que los virus. Entonces, necesitamos de antibióticos. Sería antibacteria, exactamente. Antibacteria. Exactamente. Bueno. No hay que no vaya a comprar antibióticos. Escuchemos a nuestra estimadísima. Entonces uno da la medicación y ayuda a las defensas a eliminar esos gérmenes que están. Una medicación dada por un médico. Claro. ¿Por qué? Porque en pediatría estos niños que tienen hasta 5 o 6 años que se infectan todo el tiempo, de esas 10 infecciones, 9 van a ser virus. Es muy raro que tengan 3 infecciones bacterianas. Es muy raro, porque lo que más circula en época de invierno o en los cambios son los virus. Y los que mutan son los virus. Las bacterias también mutan y tenemos el problema ahora de la resistencia bacteriana, justamente ¿por qué? Porque el niño se resfría 9 veces, por ejemplo. Doy un ejemplo. Sí. Doctora, mi hijo empieza con fiebre, mocos, catarro y no se cura nunca, me dicen las madres. Está 5 días bien, vuelve al jardín y vuelve a enfermarse. Esas infecciones, lo más probable es que todas sean virales. Si uno le da antibiótico a cada infección viral, el niño va a tomar 10 veces antibiótico. Entonces lo que va a ir haciendo es va generando resistencia con las bacterias inclusive que tenemos normalmente. Es una contradicción. Exactamente. O sea, se está errando el camino. Totalmente. Por la automedicación. Es terrible el tema de las bacterias. Yo, por ejemplo, si por Pero ahí... entonces, disculpa. No, sí. Si se enfermó por un virus, se repite, la mamá o el papá, en vez de volver a asistir a la consulta oportuna, ¿qué hace? Sigue medicando con lo que ya le dieron como medicación. Sí. ¿Y si no es esa la situación? En realidad, lo correcto es consultar las veces que sea necesaria, no buscar una solución mágica. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro de resfrío, una infección viral generalmente es autolimitada, me va a hacer 3 o 4 días de fiebre, 6 o 7 días de moco y me puede durar 20 días la infección viral, ¿sí? Sí. Si yo lo que busco es ir al médico una sola vez y que me medique, lo más probable es que esté sobremedicado el paciente, porque se tiende a darle todo y se va igual, en la casa le va a durar la misma cantidad de días y va a estar la madre angustiada. Y va a ingerir lo innecesario. Lo correcto sería ir al médico, que lo revise, que le explique que no es un cuadro bacteriano, que se puede esperar y que probablemente la mamá esté varios días con su bebé enfermo y que lo tenga que controlar todos los días, porque en esa infección puede aparecer una bacteria y sí requerir antibióticos. Claro. ¿Y habrá algo que indique un cambio de virus a bacteria? Hay muchísimos signos. Ustedes lo ven. Exactamente, los padres, ¿no? Uno lo va controlando. Por ejemplo, toda infección viral da fiebre, da mocos, decaimiento, el niño no quiere comer, no se siente bien, dolores musculares. Eso es lo viral. Y la mayoría de las infecciones que tengan van a ser virales. Ajá. Entonces, ya lo ha dicho. Exactamente. Yo pregunto. Uno lo que va haciendo es lo va controlando. Generalmente la fiebre suele durar 3 o 4 días. Y hay signos de alarma que nos orientan a ver si aparece una bacteria. Por ejemplo, que continúe la fiebre, o que en vez de ir en descenso sea en aumento, o que el niño cuando uno lo revise encuentre o la infección en la membrana, o una neumonía en ese momento, en la membrana del oído, que nos dé una otitis, porque a veces el moco infecta y hace que uno después revise, y acá hay una infección bacteriana. O uno al 4.º día del control escucha los pulmones y siente un ruido que es característico de infecciones. Entonces pide una radiografía
o pide algún examen que lo oriente, o el niño estuvo con fiebre y recién al cuarto o quinto día le aparecen las placas y uno va viendo si es para medicar o no. Claro. Pero lo ideal es consultar e ir revisándolo al paciente para evitar que tome tanta medicación. Bien, para ir cerrando este momento, porque lo vamos a dividir en dos, yo quiero que sepan bien quién es Daniela Cecilia Cohen, o Cecilia Daniela Cohen, ¿cómo es? Cecilia Daniela. Lo que pasa es que yo siempre Daniela, como yo soy Emilia Beatriz, con el nombre de mi mamá, pero nadie lo sabe. Según lo dialogado, le voy a preguntar a la doctora, y me gustaría que se dirige a los televidentes, ¿cuáles son esas enfermedades que tienen nombre y apellido, por así decirlo, que más se encuentran en esta zona o en cualquier lugar del país o del mundo también? Bien. Las enfermedades respiratorias más frecuentes que tienen nuestros chicos son lo que es resfríos, faringitis o anginas, tienen otitis, tienen gripe, tienen lo que es neumonías, laringitis, y lo que ahora se da más en época de otoño a primavera, que es la bronquiolitis. Esas son las patologías más frecuentes desde el punto de vista respiratorio en nuestros niños. Como ven, la mayoría no tiene un nombre que asuste tanto. Por ejemplo, resfrío, por ejemplo, faringitis, gripe o laringitis. La que por ahí da más temor es la definición de neumonía, que es a lo que los padres le tienen mucho miedo, y por ahí piensan, si yo dejo que mi hijo esté resfriado, eso va a avanzar a una neumonía, y en realidad no es así, sino que lo que tiene el niño es que se resfría porque se contagia de algún virus. Ese virus, como les explicaba anteriormente, no tiene un tratamiento, no hay un antivirus o un antibiótico para eso, porque son virales. Entonces, lo mejor que podemos hacer para que los chicos no se enfermen es evitarlo, digamos, o sea, tratar de que no se contagien. Si el niño es muy pequeño, tiene 6 o 7 meses, tratar de limitar las visitas, que esa gente que viene no esté resfriada, que papá y mamá no fumen, porque realmente eso favorece a estas infecciones, que se laven las manos, que den la teta al bebé, que tengan todas las vacunas completas. Uno con todas esas cosas puede lograr que el chico no se enferme tanto. Bueno, y también esto que ella les dice a ustedes, la doctora, la especialista Daniela Cohen, especialista en neumonología pediátrica, es prevenir. Lo que ella hizo en este tiempo entre nosotros es coadyuvar a la prevención. Por eso seguía diciendo, voy bajando la explicación, para que todos comprendamos, porque no somos médicos, no somos especialistas, no conocemos de patología, pero si tenemos seres humanos como ella, que con tan buena voluntad viene y les explica, aprovechemos esta instancia y visitémosla. ¿Cuándo te pueden visitar los padres aquí en la ciudad de Villa Ocampo o Reconquista, si tienen alguna urgencia? En Villa Ocampo yo suelo venir a atender los segundos martes de cada mes. Bien. Todos los segundos martes. ¿En qué consultorio? En el consultorio de la doctora Silvia Messer. La saludamos. Que la verdad que desde que vine el primer día me ofreció su ayuda y estoy tan agradecida, porque sin conocerme confío plenamente en lo que puede hacer en su consultorio. Eso es realmente vocación de servicio y además ser médica, sí, ¿no? Sí, le debo mucho a la doctora, así que atiendo ahí, está por la dirección. Francisco Conti. Francisco Conti. Exactamente, sí. Un martes de cada mes, que generalmente es el segundo. Bien. Y en Reconquista estoy todos los martes y miércoles, excepto el martes que vengo acá, atiendo en la parte pública, en el hospital. Qué bueno. Que eso por ahí la gente le cuesta un poco conseguir turno, y me disculpo, pero realmente estoy muy sola y la zona tiene mucha demanda. Yo veo pacientes de toda la región, de todo el norte santafesino, y
me cuesta por ahí hacer un lugar para todos en lo que es hospital. ¿Sos la única especialista en esta? En la zona soy la única. General, lo que hay en especialistas están en Santa Fe, hay neumonólogos infantiles y ya Resistencia, Chaco o Corrientes. Bien. Yo Bueno, también trabajo en Resistencia y en Corrientes, hago neumonología. Claro. Y sí, allá sí tenemos especialistas, pero bueno, acá en la zona soy ahí la única. Entre ustedes deben dialogar y enriquecerse Un montón, sí. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por este Encantada. entre nosotros tan lindo, tan abierto, tan preventivo, tan pensando en el otro y en particular los chicos, los niños, los bebés y las familias. Bueno, una mano fuerte de agradecimiento, bendiciones, éxitos. Muchas gracias. Proliferando los éxitos en esto que es la profesión de médico, que es nada más que un juramento, ¿no? Es muy linda. Un juramento muy fuerte. Bueno, nos seguimos viendo en cualquier momento entre nosotros. Cuando quieran. Un abrazo a tu hermana. Gracias, Y se los hasta daré. cualquier momento. Con ustedes, la especialista en neumonología, doctora Cecilia Daniela Cohen. Aquí, entre nosotros. Qué momento.